Muy buenas tardes. Es un verdadero placer darles la bienvenida a Casa de América, a este evento tan importante para nosotros, el conversatorio titulado Trump 2.0, los primeros 100 días que podemos anticipar. Es un tema tan relevante que ni siquiera hemos podido esperar a los famosos 100 días. Han pasado apenas 40 días y ya estamos aquí con este título, porque nos afecta a todos, la política estadounidense, pero también su impacto en nuestras vidas en Europa, en Iberoamérica y, por supuesto, en el resto del mundo y especialmente en el llamado orden mundial. La Casa de América se creó hace más de 30 años como instrumento de diplomacia pública para reforzar los lazos entre España y América, de Canadá a Chile, y en todos los ámbitos, político, económico, cultural, social y académico. Hoy ampliamos la mirada también desde la Unión Europea, porque muchas de nuestras políticas ya son europeas. Me satisface que hoy contemos con la colaboración de instituciones tan prestigiosas y amigas como el Real Instituto Elcano y el Aspen Institute de España. Estas alianzas son fundamentales para enriquecer nuestras discusiones y ampliar el alcance de nuestras iniciativas. Desde que Donald Trump asumiera la presidencia en enero, hemos sido testigos de anuncios y de decisiones que anticipan lo que podemos esperar de su nueva administración. Hemos visto amenazas no tan veladas a otros países como Panamá o Dinamarca por Groenlandia, la reactivación de políticas proteccionistas con aranceles, la renegociación unilateral de tratados y un enfoque renovado, por llamarlo de alguna manera, de la política migratoria. También declaraciones a veces desconcertantes sobre Rusia o Corea del Norte o incluso España. Estas declaraciones y decisiones han generado un intenso debate en Estados Unidos y en todo el mundo y tienen grandes repercusiones en Europa y en América Latina. Hoy tenemos el privilegio de contar con un panel de expertos que compartirán sus valiosas perspectivas sobre estos temas y a los que agradezco la estrecha colaboración que siempre mantenemos. José María de Areilza, el secretario general del Aspen Institute de España, Charles Powell, el director del Real Instituto Elcano, Carlota García Encina, la investigadora principal de Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas del Real Instituto Elcano, y Federico Stenberg, el investigador principal de Economía Internacional también en el Real Instituto Elcano. Esta actividad hoy será grabada para nuestro canal de YouTube, para aquellos que no han podido llegar o para los que el aforo les va a limitar el acceso. También quiero aprovechar para informarles que junto a esta actividad que tenemos hoy, más centrada en los aspectos políticos y en el impacto global que está teniendo el comienzo de la segunda administración Trump, el próximo 18 de este mes dedicaremos una nueva sesión en esta casa a analizar las consecuencias en el ámbito económico y comercial y nos centraremos, con otros grandes expertos, en las medidas arancelarias económicas y comerciales que ha anunciado el presidente Trump y su efecto en la economía mundial, en Europa y, por supuesto, en América Latina. Están muy invitados también a esta actividad. Y sin más, le cedo la palabra a José María de Areilza. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador de la Torre. Es un placer volver a Casa América. Esta colaboración a tres con Casa América, Real Instituto Elcano, Aspen Institute de España. Estuvimos aquí el 19 de diciembre, también en un formato parecido, un debate entre expertos, seguido un coloquio con todos los participantes. Vamos a intentar hacer lo mismo y creo que el momento, por desgracia, no puede ser más interesante. Sin duda hay que empezar citando a Lenin, cuando decía que hay décadas en las que no pasa nada y semanas en las que pasan décadas, ¿no? Estamos, no sabemos si al principio de una transformación o de algo más distópico en el orden geopolítico. Nuestras instituciones prestan especial atención al vínculo transatlántico y, de hecho, yo creo que han nacido con esa vocación americana desde un profundo europeísmo. Creo que es nuestra responsabilidad, nuestro deber, buscar las mejores ideas, el análisis más agudo, ¿no?, para exponer cómo vemos esta situación que no por esperada es, sin embargo, más singular. Y lo que voy a hacer es enseguida dar la palabra a mis compañeros de panel. Yo haré el difícil papel a la vez de moderador y de coponente, pero me gustaría empezar pidiendo a Federico Stenberg, investigador principal del Real Instituto Elcano,
que además es titular este año de la Cátedra Princesa de Asturias en la Universidad de Georgetown y que acaba de llegar de Washington, que hable un poco de cómo está viviendo esta situación desde la capital de Estados Unidos. Federico. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes y un placer estar aquí. Aterricé hace 2 días y efectivamente algunas pinceladas en menos de 5 minutos, como habíamos acordado, 3, sobre cómo se está viviendo en Washington, la irrupción de Trump. Lo primero que hay que decir es que aunque a nosotros nos importa mucho la política exterior, los aranceles, etcétera, el 95% de la atención en Estados Unidos está centrada en los temas de política doméstica y muchos de los elementos de política exterior en realidad tienen un elemento de consumo doméstico importante. Y eso tiene que ver con la migración, con el tratamiento de Canadá y México o con otros asuntos. Y esto está vinculado a que la llegada de Trump ahora es muy distinta a la de 2017, viene mucho más preparado, con las cosas mucho más claras, y la estrategia está centrada en el valor que tiene Trump como un genio de la atención. En este momento lo que más importa es la gestión de la atención. Hay mucha información, hay demasiada información, y lo importante es quién captura la atención. Él es un maestro en esto, y además su estrategia está pasando fundamentalmente por lo que alguna gente ha llamado que es una especie de blitz, ¿no? Como el bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial en Londres, es decir, de apabullar con órdenes ejecutivas u ocurrencias. Muchas ocurrencias se plasman en órdenes ejecutivas, pero en otro caso podríamos decir, un ejemplo, se acabaron las pajitas de plástico y pasamos a de papel y pasamos de nuevo a las de plástico. Eso puede generar un debate a lo mejor de varias horas en la CNN y en MSNBC y en la Fox, o, por supuesto, cuestiones mucho más de fondo, como los anuncios sobre Gaza o otras cuestiones. Entonces, mantener, y esta es una estrategia diseñada por Steve Bannon, a pesar de que hay un conflicto interno entre la visión de Bannon, que es más el nacionalismo populista de cerremos Estados Unidos versus la versión de Elon Musk, que es la de atraigamos talento y demos fuerza a la nueva tecnocracia tecnológica, que la estrategia de Bannon consiste en llenar la actualidad de ruido y de cuestiones que mantengan muy sobrepasado y despistado tanto al Partido Demócrata como a los medios de comunicación, como al conjunto de la opinión pública que no sabe muy bien. Pues evidentemente Trump, seguramente él querría que Canadá fuera parte de Estados Unidos. Otra cuestión es si está dispuesto a mandar tropas para que eso sea así. Pero eso abre horas y horas de discusión. Y mientras tanto, lo que sí sucede es que en términos internos la toma de Elon Musk y lo que en Washington se conoce como sus minions, si han visto la película entenderán, que son hombres jóvenes que saben mucho de tecnología y muy poco de gestión de gobierno federal americano y de derecho administrativo, y están básicamente rediseñando un downsizing, una reducción radical del papel del gobierno federal, inspirada en una vieja idea y un viejo debate de la fundación de Estados Unidos entre los federalistas y los antifederalistas, o sea, los que querían que el gobierno federal fuera fuerte y los que querían que el poder estuviera en los estados. En este momento, Trump pretende devolver todo a los estados y reducir mucho el gobierno federal, y de alguna manera este tema es esencial. Y por último, termino simplemente estas pinceladas con un elemento que creo que nos está sorprendiendo, y es que nosotros hablábamos mucho de los checks and balances, de los pesos y contrapesos del sistema estadounidense, y lamentablemente los pesos y contrapesos en Estados Unidos funcionan muy bien cuando los políticos son razonables. Me explico. Es un sistema bottom-up, de abajo arriba, del pueblo para el pueblo. Y de algún modo, si esos votantes le dan la presidencia a Trump, la mayoría al Partido Republicano en el Congreso, en el Senado, y permiten que el Tribunal Supremo tenga unos mandatos vitalicios con muchos jueces nombrados por Trump en su anterior mandato, eso puede abrir la puerta a un cambio de régimen, que es la pregunta del millón, ¿no? Y cierro aquí con una frase de Gramsci que leí el otro día que me pareció que viene muy a cuento, porque estamos ante un cambio estructural en el orden internacional, que dice que, de alguna manera,
cuando lo viejo se resiste a morir y lo nuevo no termina de nacer, es en ese momento cuando surgen los monstruos. Muchas gracias. Me preocupa que las citas principales sean de Lenin y de Gramsci. Sí. Voy a dar la palabra a Charles Powell, viejo amigo y querido amigo, director del Real Instituto, también para que haga una primera aproximación. Muchas gracias, José. A ver si logro citar a Mrs. Thatcher. Gracias, embajador, director, por acogernos una vez más. Gracias sobre todo a todos ustedes. Creo que estamos en un momento muy interesante. En el Cano acabamos de tener una sesión de brainstorming con una treintena de investigadores para intentar ver si empezamos a avanzar en nuestro análisis de este fenómeno tan interesante, tan fascinante. A mí como historiador me fascina lo que está ocurriendo en Estados Unidos, aunque obviamente somos conscientes de los peligros y las amenazas que también puede suponer. Yo estoy arrancando muchas de mis intervenciones estos días recordando un artículo que publicó una periodista americana, Zelina Zito, wonderful American name, by the way, en una revista que se llama The Atlantic en el 2016. Y Zito dijo entonces algo que me llamó mucho la atención cuando lo leí la primera vez y creo que sigue siendo relevante, y es que los seguidores de Trump se lo toman en serio, pero no literalmente, y los detractores se lo toman literalmente, pero no en serio. Y yo creo que está llegando el momento de tomarse en Trump en serio y también literalmente. Y esta quizás es la primera novedad que quiero subrayar de este Trump 2.0. Y les quiero mencionar 6 reacciones que tuve o 6 elementos que identifiqué cuando escuché con enorme interés y atención el discurso inaugural de Trump hace unas semanas. Algunos de estos 6 elementos estaban, por supuesto, son parte de la cultura política americana, pero la combinación de estos 6 es bastante peculiar. En primer lugar, son todos ismos. En primer lugar, un insólito narcisismo. Por supuesto, todos los presidentes americanos tienen que tener un cierto ego, si no, no querrían serlo. Pero el nivel de narcisismo que desplegó Donald Trump fue realmente llamativo. Sobre todo su insistencia en que ese mismo día, esa hora, nacía una nueva era, simplemente porque a él le daba la gana decir que ha nacido una nueva era, antes, por supuesto, de que hubiese hecho absolutamente nada y que hubiese ocurrido absolutamente nada. En segundo lugar, el mesianismo. Esto forma parte, es parte en cierta medida de la tradición política americana, pero llegar a afirmar que Dios había salvado su vida, le había salvado del atentado, porque él tiene la obligación de make America great again, es un nivel de mesianismo bastante original, incluso para los estándares de un presidente norteamericano. El tercer ismo sería el populismo. Esto no es un fenómeno nuevo, no es original, pero es chocante, por ejemplo, que un expresidente de los Estados Unidos siga pudiendo presentarse a sí mismo como un outsider, ¿no? Es realmente maravilloso. Un señor que ha tenido el poder 4 años, luego se ha ido a su casa otros 4 y sigue presentándose de manera convincente, al menos para un 48% de la población, como un outsider. Y no solamente, sino que denunció en ese discurso el establishment corrupto, como si él no tuviera absolutamente nada que ver ni con el establishment ni con la corrupción. Ha habido muy pocos presidentes que fueran outsiders. El recientemente fallecido Jimmy Carter lo fue, ¿no? Un gobernador del estado de Georgia, un peanut farmer. Este señor sí que era un outsider en buena medida, no Donald Trump. El cuarto rasgo que he identificado es el supremacismo / excepcionalismo. De nuevo, esto forma parte de la tradición americana, pero curiosamente, además, en este caso va unido al mesianismo. Esta idea de América como el pueblo elegido, pero ¿en base a qué? ¿Elegido en base a qué? Tradicionalmente era en base a un poderío socioeconómico y militar, por supuesto, pero también a unos valores políticos y sociales. En este caso, lo único que pone en valor Trump para merecer esta misión divina, es la grandeza, greatness, pero una grandeza que se basa exclusivamente en poderío económico y militar. Y esto va muy unido, claro, a una reivindicación de la doctrina del destino manifiesto. De nuevo, parte de la tradición cultural política americana, pero novedosa por la manera en la que se adujo. El quinto ismo sería el aislacionismo o unilateralismo. Esta mañana Carlota y yo debatíamos si es aislacionismo o unilateralismo, una combinación de los dos. Creo que aquí lo importante es que America First
equivale básicamente a America Alone. Y esto es realmente muy importante para nosotros, europeos. Y creo también que esto hace de Estados Unidos una superpotencia chata, es decir, una superpotencia igual que China o igual que Rusia, una superpotencia que simplemente aspira a la hegemonía, al poder, al control, no a una misión o a una función más amplia. El último ismo sería imperialismo. Lo hemos comentado en la reunión del Cano hace un momento. Podemos tener una discusión quizás sobre esto más adelante, José, pero es muy interesante, ¿no? Aquí hay un presidente estadounidense que va a acabar dando la razón a todos aquellos en el sur global que siempre han acusado a Estados Unidos de ser una potencia imperialista. Es un imperialismo de nuevo cuño. Y termino con 3 observaciones adicionales. ¿Cómo explicamos lo que hace Trump? ¿Cómo podemos intentar conceptualmente analizar su manera de actuar? Federico ya ha comentado un tema, ¿no? Y lo comenta Timothy Garson-Ash en un artículo reciente de ayer o antes de ayer muy bueno. El primer factor es que es performative, es un presidente performativo que actúa, y como ha comentado Federico, lo hace básicamente para atraer la atención. Fíjense que llegó incluso a firmar estas órdenes ejecutivas en un estadio deportivo, como si fuese un show, como si fuese un espectáculo de fútbol americano o de béisbol, ¿no? ¿Y esto por qué es? Porque aunque simplemente por el mero hecho de firmar genera una sensación de acción, parece que está haciendo algo. Fíjense en el ritual, además, ¿no? Pregunta, ¿esto qué es? ¿Qué estoy firmando? Lo cual en sí es bastante dramático, ¿no? Porque realmente no sabe qué está firmando. Y dice, oh, that's a big one. Y luego lo enseña a la cámara, ¿no? Es fascinante. Esto jamás lo habíamos visto, ¿no? Es puramente performativo. El término que usan los comunicólogos es flooding the zone, es decir, inundar el espacio. Es un crowding out también, ¿no? Tú inundas el espacio con iniciativas, la gente no tiene tiempo para digerirlas y sobre todo, y esto tiene que ver con el populismo, él sabe que lo importante son los sentimientos, no los conocimientos. Y esta avalancha de iniciativas lo que transmite son sentimientos. Por lo tanto, carácter performativo. Segundo aspecto, carácter transaccional. Esto se ha dicho muchas veces, pero es fascinante de nuevo hasta qué límites se está llegando. Uno amenaza con imponer aranceles, esto suscita una reacción, por ejemplo, por parte del pobre presidente Petro en Colombia, y a raíz de eso el presidente magnánimamente dice, bueno, lo vamos a suspender la implementación durante 30 días. Es decir, uno hace una apuesta muy fuerte, muy exagerada, con la esperanza de que los demás se arruguen, y en última instancia eso en principio te permite llegar a un acuerdo positivo. Groenlandia, lo comentaba también Federico, probablemente no tiene realmente una expectativa de ocuparse del territorio de Groenlandia, pero simplemente con esta amenaza puede obtener, por ejemplo, acceso a los recursos fósiles y demás con mayor facilidad. Y en tercer lugar, como soy un estudioso de Richard Nixon, no me privo de la oportunidad de mencionar a mi héroe, entre comillas, claro, está el Madman Theory. Esto es muy antiguo, viene de Maquiavelo, ¿no? Esta idea de que si tu oponente no sabe qué esperar de ti, si tú logras convencer a tu oponente que eres un loco, un ser irracional, imprevisible, eso te coloca automáticamente en una situación de superioridad. Como digo, está en Maquiavelo. Nixon fue el primer presidente en desarrollar esta idea muy explícitamente. Nixon le decía a sus ayudantes, decidles a los demás que estoy loco, que no sabéis lo que voy a hacer, que puedo utilizar armas nucleares, por ejemplo, en Vietnam. Yo, para terminar, simplemente observaría como historiador que en el caso de Nixon fracasó. Es decir, el Madman Theory al final no sirvió. No sirvió en el caso de Vietnam y no sirvió tampoco para impresionar necesariamente a sus adversarios. Yo creo que Trump, además de ser obviamente disruptivo, posiblemente también tenga una enorme capacidad autodestructiva. Vamos a verlo. Muchas gracias, Charles. Carlota, por favor.
Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Yo me pregunto cómo estos foros en los que se va a hablar de Estados Unidos se siguen llenando, porque yo creo que ya se ha dicho casi todo. Yo con estos primeros días, estas primeras semanas de Donald Trump, a pesar del caos, a pesar de ver a un showman firmando órdenes ejecutivas, creo que detrás hay cierta lógica, hay ciertas teorías y hay ciertos planes, ¿no? Y yo creo que esto es lo que realmente tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, ya se está hablando de una teoría que se está aplicando, que es el Unitary Executive Theory, que esta es una teoría que surge en los años 80 en el ámbito republicano y que tiene dos patas importantes. Por un lado dice, bueno, que es el presidente de Estados Unidos el que controla toda la rama del Ejecutivo, es decir, tiene todo el control sobre el personal, sobre los departamentos, sobre las agencias independientes. Y luego hay una segunda parte de esta teoría que dice que el presidente de Estados Unidos tiene amplios poderes unilaterales para ejercer ese poder, en principio en el interés común, y que cuando el presidente está ejerciendo sus poderes bajo el artículo 2 de la Constitución, el Congreso no puede pararle, ¿no? Esta teoría surgió además cuando tu querido Nixon, justo después de Watergate, algunos legisladores se quejaban de que se estaban poniendo demasiadas cortapisas precisamente a la presidencia, ¿no? Para que no ejerciera o abusara de un poder presidencial, al menos en el ámbito puramente ejecutivo. Y que un presidente de Estados Unidos, por ejemplo, por el interés nacional no podía tomar determinadas decisiones. Dentro del ámbito republicano se ha intentado aplicar esta teoría, insisto, se llama el Unitary Executive Theory, lo hizo George Bush a la hora, por ejemplo, de que la NSA pudiera espiar a ciudadanos tanto americanos como extranjeros o tenerles retenidos sin ningún tipo de cargo. Lo hizo también Obama cuando, por ejemplo, envió una coalición, se unió a la coalición contra Libia en el 2011 sin pasar por el Congreso, sin ni siquiera avisar al Congreso, y además 11 días después en la televisión dijo que él tenía la autoridad máxima para decidir si se podía movilizar tropas norteamericanas si él pensaba que estaba en el interés nacional. También lo hizo Trump en el momento de la COVID-19 cuando quiso imponer todo el poder ejecutivo por encima del poder de los propios estados, ¿no? O cuando también decidió pues, lanzar un ataque para matar al iraní, a Soleimani en Oriente Medio. Por lo tanto, no es algo nuevo, quizás hasta ahora, hasta este Trump 2.0, no se ha tratado de implementar de una manera tan abusiva, pero es algo que está ahí y es algo que estamos empezando a ver en algunos artículos del Wall Street Journal, como Donald Trump, cómo esta administración realmente quiere aplicar esa teoría, ese poder ejecutivo en el que el presidente controla toda la rama ejecutiva y al final también está por encima del Congreso cuando está ejerciendo su propio poder. En segundo lugar, tenemos el proyecto 2025. Esto salió en febrero del 2023, son 900 páginas, muchísimos autores, incluso hay ideas contradictorias, pero estamos viendo que muchas de las órdenes ejecutivas ya se habían escrito en el proyecto 2025. Por lo tanto, si queremos saber qué va a pasar, pues no tenemos que ir a este documento y empezar a ver qué va a ser lo siguiente que va a hacer. Pero todo lo que está haciendo de intentar desmantelar el Gobierno federal, de quitar fondos en el tema de migratorio, eso ya lo estamos viendo. Por lo tanto, está aplicando esa agenda. Y por último lugar, y yo creo que no menos importante, es la decisión del Tribunal Supremo sobre la inmunidad de los presidentes de Estados Unidos cuando están están llevando a cabo acciones dentro de su propio poder ejecutivo como presidentes de Estados Unidos. Por lo tanto, esa sensación de que Donald Trump tiene menos cortapisas o puede moverse más libremente, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es importante, ¿no? Hay ciertas bases teóricas que podemos ver en esta base que aplican los republicanos entre el proyecto 2025 y también en el Tribunal Supremo. Y por lo tanto vemos pues Donald Trump firmando todas estas órdenes ejecutivas que tiene mucho de teatro, como hemos comentado aquí,
Pero es verdad que las órdenes ejecutivas se han usado siempre, han usado los presidentes de Estados Unidos, los últimos, yo creo que desde Obama, el primer Trump y también Biden, las han usado no porque se haya paralizado el Congreso, sino lo usan simplemente como primera herramienta. También es verdad que debido a la polarización que hay en el estamento político es muy difícil sacar adelante consensos. Pero yo creo que se ha desvirtuado el uso, ¿no?, de las órdenes ejecutivas que normalmente se podían usar para crisis, para un bloqueo del Congreso, pero no de una manera discrecional como estamos viendo ahora mismo, incluso a veces por puro teatro, ¿no? Por lo tanto, hay excesivo abuso del poder ejecutivo y estamos viendo a un Congreso, como decía Federico, en ese check and balance que vamos a ver hasta qué punto puede pararle los pies o no. Yo sigo pensando que el Congreso sí que puede hacer algo. En el Senado, el líder del Senado, el líder republicano del Senado no es el escogido por Donald Trump, es alguien que en principio sí puede puede frenarle. En la Cámara de Representantes, la mayoría que tienen los republicanos es la mínima jamás vista casi en la historia de Estados Unidos, por lo tanto no se pueden permitir ni siquiera perder un solo voto. Y yo creo que todavía hay elementos, hay que esperar realmente que el Congreso reaccione, pero yo creo que hay que ser cautos, pero ligeramente optimistas. Pues muchas gracias. Me gustaría añadir algunas cosas en esta primera reflexión colectiva. Creo que una de las injusticias más grandes que ha cometido Donald Trump en los primeros días ha sido quitarle la credencial de seguridad al presidente Biden. Creo que tendría que haberlo condecorado con la máxima distinción de Estados Unidos, porque sin el presidente Biden, él nunca hubiese ganado por segunda vez las elecciones. Si el Partido Demócrata no hubiese hecho tan mal las cosas, no estaríamos en este debate compartiendo preocupación ante unos Estados Unidos más frágiles desde el punto de vista democrático, económico, de seguridad, sino ante un mundo mucho más complicado. Es decir, los demócratas deben llevarse un gran crédito por lo que está pasando y hay que reconocerlo. No se pueden hacer tan mal las cosas sin luego llevarte tu parte de mérito en lo que está ocurriendo. Donald Trump es tanto una disrupción, creo que lo habéis explicado perfectamente, como una distracción. Es una disrupción del orden internacional, del concepto de Occidente, del multilateralismo, de un orden, irónicamente, que ha desarrollado el propio Estados Unidos para proyectar sus intereses y sus valores con bastante eficacia. Es otra vez de los bárbaros occidentales de Henry James, ¿no? Pero en este caso son bárbaros occidentales que cargan contra sus propios edificios, no contra unos edificios ajenos, como el siglo XIX, que era un orden británico. Y, en efecto, en el ámbito doméstico es muy preocupante la llegada del pensamiento tecno-optimista, una raíz darwiniana, profundamente antidemocrática, la negación de que hay conflictos de intereses, esta especie de deslizamiento hacia una monarquía absoluta y una corte en la que nadie se atreve a decir que el rey está desnudo. Pero me gustaría subrayar que, sobre todo, Donald Trump es una gran distracción de los problemas que tenemos globales. Es una gran distracción del intento de coexistir pacíficamente, si es posible, colaborar con China, de los problemas de salud global, de la amenaza, de la emergencia climática, que cada vez está más cercana y lo estamos viviendo, de la necesidad de encontrar reglas del juego para las grandes empresas tecnológicas y para la inteligencia artificial, para la no proliferación nuclear, para la proliferación de conflictos, para conseguir encauzar las migraciones y la pobreza. De todo esto es posible que no nos podamos ocupar en los próximos años y se agravará muchísimo la situación de riesgo en todos estos ámbitos. En segundo lugar, para Europa, esta administración es un triple shock. Es un shock en seguridad, en economía y en democracia. Y vamos a hablar de esto. Pero la visión, sobre todo de la seguridad, ha virado. Ya no es una seguridad basada en una alianza de valores, basada en una visión política. Es una seguridad, como le gusta decir a Pedro Rodríguez, inspirada en la serie de televisión de Los Soprano. Tú pagas, yo te protejo. Lo estamos viendo con Ucrania, pidiéndole minerales y tierras raras a cambio de no arrojarlos a los brazos de Putin, ¿no? Y
Sobre economía está claro que hay una amenaza para Europa, y me gustaría escuchar a Federico sobre esto. Y sobre democracia, Donald Trump legitima y normaliza los pequeños Trump que tenemos, por desgracia, en el viejo continente, algunos de ellos que han pasado el fin de semana en Madrid y han ido al palco del Real Madrid, ¿no?, este fin de semana. En tercer lugar, muy rápidamente, la administración Trump puede acelerar algunas tendencias geopolíticas que hemos discutido en debates pasados. Estamos moviéndonos de un mundo inspirado en el ideal de la seguridad, de la prosperidad global, a uno dominado por la necesidad de seguridad nacional. La superpotencia global no provee de estabilidad al mundo, es más, es un actor disruptivo que solo entiende las relaciones con otros estados en clave de suma cero, y donde se va a ganar esta contienda entre las ideas occidentales que perviven y las nuevas ideas que lidera China va a ser en el sur global, y por ahora vamos perdiendo. Yo creo que los dobles estándares occidentales sobre Ucrania, sobre Gaza, pues cada vez son más palpables con los últimos anuncios, decisiones de la administración Trump sobre la ocupación directamente de Gaza en esta especie de lo que se ha llamado, yo creo con acierto, una limpieza étnica inmobiliaria. Voy a terminar ahí para cerrar este primer turno que hemos compartido. Me gustaría volver a Federico y empezar a hablar de temas económicos, de guerra comercial con México, Canadá, China, Europa. Sí, efectivamente. Estoy muy de acuerdo en que la perspectiva, curiosamente, hay un informe del European Council on Foreign Relations de hace 15 días donde se pregunta a los países cómo de preocupados están por la elección de Trump. Y curiosamente los únicos que estamos realmente preocupados somos los europeos, los coreanos del sur, los japoneses y los canadienses, es decir, los aliados, porque los demás ya veían a un Estados Unidos transaccional, ya veían que, bueno, que no era el hegemón benigno de la teoría de las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, nosotros somos los que estamos de lejos más descolocados, otros están menos descolocados. Incluso Brasil está poco descolocado, ¿no? Me llama la atención. Por supuesto, Arabia Saudí, China y Rusia están bastante encantados, porque es el mismo diálogo y además, como has dicho, muchas de las cosas que está haciendo Trump en Pekín se ven con las palomitas, básicamente. Entonces, yendo a los temas económicos, yo sinceramente estoy más preocupado por los temas internos, por el futuro de la democracia, que por la marcha de la economía americana. La estrategia de política económica de Trump tiene 4 ejes muy marcados: desregulación y bajada de precios de la energía, bajada de impuestos y reducción radical del tamaño del gobierno, el uso de aranceles para lograr objetivos no económicos, y ahí no sabemos muy bien si también es un elemento estructural recaudatorio o no, vamos a ver, o si solo es un instrumento de negociación, y un cambio radical de políticas migratorias con un proyecto de deportaciones donde lo que nos hemos dado cuenta es que Make America Great Again realmente lo que significa, entre otras cosas, es reescribir qué significa ser estadounidense. Y esa pregunta va a estar en las manos del Tribunal Supremo cuando tenga que decidir si la orden ejecutiva de que los nacidos en Estados Unidos son americanos, pues se puede revocar si sus padres son inmigrantes irregulares. Pero yendo a lo económico, la economía de Estados Unidos va como un tiro. Crecimiento del 3%, solo España crece más que Estados Unidos entre los países grandes del G20 de Occidente, tasa de paro 4%, en fin, todos los indicadores salvo el déficit público 6% y deuda creciente, y la Oficina Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos dice que todos los años de aquí al 2030 se espera un déficit público por lo menos del 6%, y si los planes de Trump de bajada de impuestos se materializan, pues a lo mejor más. Pero no hay ningún conservador fiscal en Estados Unidos, ni en los demócratas ni en los republicanos, y además el dólar es la moneda de reserva, y cuando las cosas se ponen feas y geopolíticamente se van a poner peores, todo el mundo quiere comprar títulos del Tesoro americano, así que de momento tiran para adelante. En términos más concretos sobre desregulación, como hemos mencionado, es muy posible, y eso ya lo estamos viendo en los mercados financieros, aunque la bolsa lleva 2 años subiendo un 20% anual, y particularmente en el sector tecnológico más, a pesar del susto que DeepSeek le ha dado a Nvidia, lo que tenemos es que, en general, esta reducción de la regulación
activa lo que Keynes llamaba los animal spirits de la inversión, y aunque tiene unos efectos redistributivos que van a ser realmente nefastos para las clases medias y bajas, que son precisamente los votantes de Trump, una cosa muy interesante es el cambio sociológico, es decir, es muy difícil encontrar una persona en Estados Unidos que gane más de $100.000 al año que vote republicano. Bueno, habrá un 20%, pero vamos, que la gente con dinero, que normalmente eso está muy correlacionado con el nivel educativo, pues piensa que muchas de estas cosas son una auténtica barbaridad. Y la base social nueva, la nueva gran coalición que ha podido aglutinar el Partido Republicano con los jóvenes, los hispanos, los latinos, las clases medias y bajas, pues realmente ese fenómeno desregulatorio y de aumento importante de los beneficios empresariales, particularmente en el ámbito tecnológico, pues va a aumentar la desigualdad. Lo que pasa es que como la desigualdad no es un tema en general de la conversación en Estados Unidos, a mí me han dicho hace poco en Washington, nosotros hacemos política redistributiva a través de la política industrial, ¿no? O sea, creamos, que es lo que hacía Biden, ¿no? Invirtiendo en infraestructuras y en la CHIPS Act y en la Inflation Reduction Act para crear así empleos y que eso redistribuyera, pero no grabando y transfiriendo como entendemos en Europa, ¿no? Sin embargo, Trump supongo que espera que como hay una sensación latente de mucho enfado en Estados Unidos, tal vez también en Europa, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues que aquí Timothy Snyder tenía esta teoría con el Trump 1 de lo que llama el sadopopulismo de Trump, que es un concepto bastante interesante que viene a decir: yo te voy a hacer sufrir, le dice a sus votantes, pero no te preocupes porque voy a dejar muy claro que hay gente por debajo de ti a la que tú vas a poder pisar para sentirte bien. Es perverso, pero forma parte de ver hasta qué punto la gran esperanza de los demócratas en Washington es si las elecciones de medio término de dentro de 2 años, primero, si van a ser limpias y segundo, si van a devolverle una mayoría a los demócratas porque la gente esté, las clases medias y bajas, pues un poco más enfadada con su situación económica. Y yendo a los aranceles, luego podemos hablar de energía y otras cuestiones. Yo creo que nosotros en Europa vamos a ser objeto, ya está anunciado, acero y aluminio, y van a venir más. Y sobre todo, la sensación es que Trump quiere concesiones, es decir, que ha hecho los números y sabe que aunque él puede subir un 5% los aranceles y aumentar un poco la recaudación, si los subiera un 50% para aumentar mucho la recaudación, eso al final sería contraproducente porque subiría muchísimo la inflación. Y él sabe que si la bolsa cae y la inflación sube, esas son las dos cuestiones que pueden frenarlo en algunas de estas acciones económicas. Pero, por lo tanto, si él no quiere sustituir gran parte de la recaudación por IRPF por arancelaria, que por otra parte no dan los números, entonces lo que quiere es transacción. Y entonces, posiblemente, los europeos, sobre la mesa podemos poner un aumento de la compra de gas natural de Estados Unidos, que ya lo estamos haciendo. Pensad que lo que Justin Trudeau y Sheinbaum le han dado a Trump es algo que ya estaban haciendo. De hecho, Sheinbaum ha conseguido que Estados Unidos se comprometa a controlar más la venta de armas hacia México. O sea, que si acaso las concesiones han sido distintas, pero lo importante es el relato, ¿no? Y, por lo tanto, comprar más productos estadounidenses, comprar más productos agrícolas, reducir nosotros los aranceles a los automóviles estadounidenses, que es cierto que son más altos que los aranceles que tienen los coches europeos en Estados Unidos, eso es verdad. Y el problema fundamental es que todo eso se hace fuera de la Organización Mundial del Comercio, que ya definitivamente queda herida de muerte. Y, por lo tanto, la gran pregunta para Europa es cómo vamos a responder. Y aquí hay una duda. A Trump lo que se ha demostrado es que si no se le responde con firmeza y contundencia, él considera que el otro es débil y lo machaca más. Pero desde el punto de vista económico está clarísimo que la mejor respuesta a un arancel es no subir los aranceles, porque es hacerse más daño. Pero bueno, eso creo que no lo podemos hacer desde Europa. Muchísimas gracias. Me gustaría pedirle a Charles que hablase tanto de la Unión Europea como de la OTAN y sus posibles respuestas y también evolución, ¿no?, en este periodo incierto que se abre. Muchas gracias. Antes, si me permites, José, escuchando a Federico llego a una conclusión, incipiente todavía, ¿no?, pero Carlota tiene todavía confianza en los checks and balances, ¿no?, a pesar de que el Congreso de los Estados Unidos está en manos de los republicanos y el Supremo también. Yo estoy más bien llegando a la conclusión de que el único check y balance real son los económicos, el mercado, básicamente.
sea el temor a la inflación, sea el temor a una caída de la bolsa, ¿no? Porque los checks and balances institucionales creo que están bastante tocados. Pero por volver a Europa, hay varios artículos interesantes que han salido en los últimos días describiendo el impacto de todo esto entre nosotros, los 27 Estados miembros, ¿no? Y hay una clasificación que me ha parecido especialmente divertida. Bueno, son dos. Una es de Giovanni Grevi en ISPI y la otra es de un autor de Foreign Policy. Dice que los europeos, les recuerdo a todos que nuestro lema es unidos en la diversidad. Esto sería gracioso si no fuera tan dramático, ¿no? Estamos muy poco unidos frente a Trump. Y estos artículos identifican 4 grupos. Primero, los entusiastas de Trump, o los campeones de Trump. Obviamente nos estamos refiriendo a Orbán en Hungría, a Meloni en Italia, a Fico en Eslovaquia. Estos son los groupies de Trump, que están encantados, porque además, obviamente, les empodera a ellos. En segundo lugar estarían los países pragmáticos. Aquí estamos hablando de Polonia, de los países bálticos y los nórdicos. Por cierto, no está muy claro qué ganan los primeros. Podemos volver a esto luego. Como digo, pragmáticos que básicamente piensan que por lo menos, bueno, por ejemplo, Trump va a exigir que nos gastemos más en defensa y como todos ellos están muy preocupados con Rusia, esto significa que estarán en mejor posición. El tercer grupo serían los críticos. Giovanni Grevi nos llama los normativos, peyorativamente Foreign Policy nos llama los moralizantes. Es decir, los países de la Unión que pensamos que Trump representa todo aquello que a nosotros nos desagrada. El ataque al multilateralismo, el ataque a la propia integración europea, el ataque a la relación transatlántica. El cuarto grupo sería, esto es divertido, según el artículo este que estoy comentando de Foreign Policy, los oportunistas. Dice, bueno, realmente un oportunista, que se llama Emmanuel Macron. Y de hecho, Macron hoy, por lo visto, ha dado una entrevista bastante sonada en la que básicamente dice, bueno, Trump es una gran oportunidad. ¿Es una gran oportunidad para qué? Bueno, para Francia. Es decir, para Francia y para la interpretación francesa de eso que venimos llamando autonomía estratégica. Bueno, veremos en qué queda esto, pero yo quería rápidamente hacer referencia a algunos de los peligros y las oportunidades que plantea Trump para Europa. Mi temor principal es que nosotros no somos una potencia militar, somos una potencia normativa. Somos, como tantas veces se ha repetido, un ente herbívoro rodeado de carnívoros. Somos un ente posmoderno. No estamos realmente preparados para un mundo en el cual Trump va a exacerbar las tensiones entre grandes potencias, a un mundo en el cual prácticamente el multilateralismo desaparece, porque no hay instituciones multilaterales fuertes. Nosotros somos un ente al que le gustan las reglas, porque a los débiles nos gustan las reglas. Los fuertes no necesitan reglas. Nosotros militarmente somos débiles, en general solo somos el 5% de la población y el 15% del PIB mundial. Somos relativamente débiles, en términos relativos, insisto. Por lo tanto, nos gustan las reglas y nos gustan los organismos multilaterales que obligan a los poderosos a cumplir esas reglas. Sean reglas políticas, como las instituciones de la ONU, sean las económicas, como la OMC, que ha mencionado Federico. Por lo tanto, en principio esto no nos viene bien. En segundo lugar, somos básicamente un bloque económico. Somos ante todo un mercado interior, que es un gran invento, pero eso es lo que somos en última instancia. Y al mercado interior europeo le vienen muy mal las guerras comerciales. Le viene muy mal lo que tú, Federico, has llamado una especie de neomercantilismo, un mercantilismo del siglo XXI. Porque a nosotros nos va bien cuando hay economías abiertas, no cuando hay economías cerradas. Y tampoco nos va bien cuando hay enfrentamientos, como esta rivalidad sistémica entre Estados Unidos y China, porque nosotros no vamos a salir nunca ganando de esa rivalidad. Por lo tanto, estos factores, digamos, estructurales nos vienen mal. En el ámbito de la defensa y seguridad, Trump tampoco nos viene bien porque necesitamos a los Estados Unidos. Esto es absolutamente obvio. Estados Unidos, para la OTAN, es el socio imprescindible. No nos podemos defender sin Estados Unidos y tampoco podemos defender a otros sin Estados Unidos. Y estoy pensando, obviamente, sobre todo en Ucrania. Y aquí mi gran temor es Ucrania.
Si Estados Unidos permite que Putin obligue a Ucrania a ceder definitivamente Crimea y el Donbass, esto es gravísimo para nosotros. Primero, porque Putin no se va a parar ahí, y en segundo lugar, porque se habrá demostrado que los europeos somos básicamente impotentes a la hora de defender nuestra propia Europa, nuestro propio espacio geopolítico. Cuarto lugar, Trump va a generar divisiones. Primero, divisiones entre los 27. Ya he mencionado estas cuatro posturas posibles, pero en quinto lugar, genera divisiones dentro de nuestros propios países. Los trumpitos a los que tú te referías, José. Es decir, empodera a partidos políticos nacional populistas que son enemigos de la relación transatlántica, esto es importante recordarlo, y son enemigos también de la integración europea. En otras palabras, el triunfo de Trump ha empoderado a los partidos que son básicamente enemigos del status quo europeo y, desde luego, absolutamente contrarios a Ever Closer Union, ¿no? Una unión cada vez más estrecha. Veremos, además, todo esto ocurre en un momento en el cual Francia está débil, Alemania está débil, veremos qué ocurre en las elecciones inminentes, España está como está, Italia ha tomado las opciones que ha tomado. ¿Puede tener algún impacto positivo? Estamos escuchando mucho, ¿no?, esta idea en algunos países de la OTAN, bálticos y demás. Bueno, podría ser un federador externo. Esto lo dijimos con Trump 1.0. Trump es una amenaza, nos obliga a los europeos a unirnos, nos obliga a dar contenido real a estas políticas de autonomía estratégica, nos anima, nos obliga, nos insta a ponernos de acuerdo en algunos temas fundamentales. Yo me temo que Trump va a ser mucho más un disruptor interno que un federador externo. Hay quien dice, bien intencionadamente, bueno, pero Trump lo bueno que tiene es que nos obliga a ser realistas, por ejemplo, en el ámbito de la defensa. Y quiero decir dos cosas muy rápidamente sobre el tema de la defensa. Estamos ya comprando el discurso de la administración Trump de que es absolutamente necesario aumentar muy significativamente nuestras inversiones en defensa. Veamos, la Unión Europea gastó el año pasado 320.000 millones de euros o de dólares, ahora mismo da igual, en defensa. 320.000. Estados Unidos se gastó 980.000. No hay tanta diferencia. 980.000 y nosotros 320.000 millones. ¿Qué ocurre? Que nosotros gastamos mucho, pero gastamos muy mal, porque gastamos por separado. Fíjense que el año pasado, de nuestras compras en el exterior, mejor dicho, de todo nuestro gasto militar, el 78% fue a países extracomunitarios y el 63% a Estados Unidos. Es decir, que cuando Trump dice ustedes tienen que gastar más, no lo dice porque realmente sepa qué vamos a hacer con ese dinero, salvo comprar equipos de fabricación estadounidense. ¿Cuál es el problema? Que es muy difícil, en un plazo corto de tiempo, girar ese gasto europeo hacia productos de los Estados miembros. Este es un drama. Gastamos mucho, gastamos mal y a corto plazo nos va a resultar muy difícil gastar más en Europa. Alguien me decía en broma, un embajador de España muy amigo, en un país de la OTAN, me decía, esto es fácil, vamos a meter unos pedidos, vamos a pedirle a Trump, vamos a comprar a España unos F-35. Pero a lo mejor no necesitamos F-35. Es decir, tenemos que decidir primero cuáles son realmente nuestras necesidades de defensa y luego, en función de eso, ver lo que compramos. Por lo tanto, en respuesta a tu pregunta, José, me temo que no va a ser un federador externo y puede ser también el final de la OTAN tal y como la hemos concebido. En teoría, Estados Unidos no se va a salir de la OTAN, pero no hace falta salirse de la OTAN formalmente para destruirla. Muchísimas gracias. Me gustaría volver luego, si tenemos tiempo, sobre el Make Macron Great Again, que me ha parecido muy interesante. Me gustaría preguntarle a Carlota por la relación España-Estados Unidos, si realmente en esta relación bilateral, que por ejemplo en el ámbito militar es muy importante, ¿no? España tiene bazas, ¿no?, para poner en valor, para desarrollar todavía más esa relación y que sea todavía más robusta, eso sí, al margen tanto de la Unión Europea como incluso de la OTAN. Si me permites, dos cosas sobre
los check and balance, mi optimismo, bueno, cauto optimismo. Es verdad que dentro de unos meses o dentro de 2 años podemos acusar al Congreso además de ser cómplice de Trump, de haberle dejado mano libre para hacer lo que quiera, ¿no? Lo que pasa es que si miramos los congresistas, los representantes, por ejemplo, se escogen cada 2 años, ellos se deben a su constituency. Por lo tanto, en unos meses, si se ven afectados por alguna de estas decisiones, ya sea de tema migratorio, ya sea porque les han despedido, pues irán a su representante o irán a sus gobernadores o irán a todas esas autoridades locales que, además, en un gobierno como es el gobierno de Estados Unidos, un Estado federal, tienen mucho poder. Por lo tanto, yo creo que eso se puede dar la vuelta. Y un segundo elemento, Donald Trump, si miremos el total de la población, pues calculamos que es un 30-35% de los norteamericanos que apoyan a Trump y además le adoran. En general, los presidentes de Estados Unidos, cuando han tenido un apoyo amplio de la población, como puede ser Barack Obama, cuando alcanzan la presidencia, a pesar de todo lo que han prometido en campaña, han dicho: señores americanos, votantes, tengo que tomar una decisión, sé que no es lo que he dicho, pero confiar en mí. Y lo han llevado a cabo y lo pueden hacer. Y Trump está en muchísima mejor posición que Bush, que Obama y que cualquier otro, porque realmente su electorado le perdona todo. Por lo tanto, Donald Trump, si ve que en la economía no va mal, presión inflacionista, puede salir, cambiar de idea y sus seguidores le van a seguir apoyando. Por lo tanto, también tiene esa baza que yo creo que nosotros también tenemos que ver. A pesar de todo lo que ha prometido, puede dar la vuelta, porque yo creo que en este caso sí que tiene más ventaja que otros. España, Estados Unidos. Bueno, un poco en función de lo que ha dicho también Charles, en la relación transatlántica tenemos pues, las 3 patas, ¿no? La relación con la Unión Europea, la OTAN y las relaciones exclusivamente bilaterales. Yo creo que hoy la relación transatlántica es un equilibrio de esas 3 y muchas veces también depende de qué país. No es lo mismo Francia que Alemania que nosotros España. Y yo creo que España durante muchos años ha dejado aparcada el hacer el esfuerzo por promover mucho más la relación exclusivamente bilateral, que no significa ni quitarse el gorro de la Unión Europea, ni quitarse el gorro de aliado, ni ser como Orbán. Es decir, yo creo que sí que es posible hablar con Estados Unidos y esta idea que tenemos aquí en España de que no somos ni una prioridad ni un problema ha hecho que nosotros no hayamos intentado durante muchos años sacar o mostrar o decir cuáles son nuestros intereses en Washington, que yo creo que es algo que siempre hemos tenido que hacer. Y yo creo que ahora también hay una oportunidad. Hay 2 cartas, en principio, que para Donald Trump son importantes, que es el tema de la defensa y el déficit comercial. En el tema de defensa estamos mal. Y en el déficit comercial, pues ahora mismo no estamos mal precisamente porque compramos el gas licuado. Vamos a ver a Meloni, vamos a ver a Italia, ¿cómo está? En tema de presupuestos de defensa, 1,5%. Italia no va a llegar al 2% porque no lo van a aprobar los italianos, o sea, eso no se va a mover. Tema de déficit comercial. Italia tiene un superávit comercial con Estados Unidos brutal. Si imponen aranceles, los peores van a salir parados, van a ser Alemania y en segundo lugar Italia. Pues Meloni, con esas 2 cartas de presentación malísimas, ahí estaba el 20 de enero en la inauguración. Que hubiera estado si hubiera estado también Kamala Harris, porque para Italia, Estados Unidos es fundamental, independientemente de quién esté. Y yo creo que es algo que tiene que hacer España y tiene que hacer Europa. Independientemente de quién esté en la Casa Blanca, primero yo hago mis deberes en casa y luego también con quien esté tendré que hablar con el Congreso. Que yo creo que la política de Estados Unidos se hace en el Congreso, yo creo que hay que estar muy presentes en el Capitolio y hacer ver cuáles son los intereses. Hoy se ha anunciado lo de aranceles, ¿no? al acero y al aluminio. Yo estaría ya en el Capitolio hablando para que sectores aquí en España no se vean afectados por eso, porque yo creo que la política norteamericana funciona así. Creo que el ámbito de la pata de defensa sigue siendo fundamental. Tenemos las tropas en Rota, tenemos en Morón, tenemos ya 5 destructores en Rota, viene el siguiente, modificar todo el entramado militar
es igual que en la industria de defensa, es muy lento, eso va a seguir para adelante. Somos un hub logístico muy importante para las tropas norteamericanas, sobre todo hacia Oriente Medio, sobre todo viendo a ver lo que está pasando ahora en Oriente Medio, ahí yo creo que no se va a cambiar nada. Muchísimas empresas españolas están invirtiendo en Estados Unidos desde hace 10 años. Somos como el 9º o 10º inversor en Estados Unidos, teniendo en cuenta el tamaño de nuestro país, es una cifra muy importante y las perspectivas son buenas. Por lo tanto, tenemos esas dos patas que yo creo que hay que seguir cuidándolas y, aparte de eso, yo creo que hay que ser proactivos. O sea, el de wait and see creo que no funciona. Yo creo que no funciona para España y no debe funcionar tampoco para Europa, ¿no? Hay que ser proactivos, hay que hablar, hay que conseguir que se nos respete para realmente poder negociar, si hay que negociar algo. Muchísimas gracias. Vamos a abrir el coloquio. Me gustaría pedirles que dijesen su nombre y que hicieran preguntas breves y concisas y una por persona. Y si es posible que termine con un signo de interrogación. Vamos a recogerlas de 3 en 3. Por favor. Hola, yo soy Juan Carlos Iragorri, un periodista colombiano. He sido corresponsal en Washington 15 años. Me tocó cubrir a Trump toda la primera presidencia. Dirijo el podcast de noticias de la Universidad de Georgetown y hago esta introducción para hacer la pregunta. El diagnóstico que han hecho ustedes es estupendo. Por ejemplo, en el caso del presidente Petro de Colombia, pues estuvimos al borde de que Trump quebrara la economía colombiana con un tuit amenazándonos con sanciones. Pero la pregunta que les quiero hacer es, ¿quién para a Trump o qué? Porque Charles Powell ha dicho que es el mercado. Porque aquí en Europa, por ejemplo, uno no ve absolutamente a ningún líder que parezca capaz de pararlo, entre otras cosas porque todos están muertos del susto. En América Latina, aquí, en Estados Unidos, todos están muertos del susto. Esa es la realidad. Muchas Entonces, gracias. ¿quién lo para o qué? Y además en Europa, ¿no? Siguiente pregunta. Hola, Enrique Alberola del Banco de España. En esta inundación de la atención, algo de lo que no se habla mucho, pero se ve, y se habla en algunos ámbitos, como el mío, es el tema de la desregulación financiera. No solo eso, la apropiación del mundo financiero por trolls, no sé cómo llamarlos. Y creo que eso es una amenaza mucho más potencialmente peligrosa que la potencial, que derivaría en una inestabilidad financiera a largo plazo que no sabría cuándo explotaría, si dentro de 2, dentro de 4, dentro de 6 años, ¿no? Quería saber vuestra opinión. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio. Quería preguntarles cuáles serán las diferencias en términos de alianzas políticas internas entre esta segunda presidencia de Trump y la primera, en cuanto a que en la primera se notaba más su calidad de outsider, no tenía ni los apoyos de la derecha clásica norteamericana, y en esta, por lo menos a mi entender como analista internacional, me parece que tiene apoyos, por ejemplo, de instituciones o personajes que le eran esquivos, por ejemplo, de Rand Corporation o todas las personas que formaban parte de los neocon, del propio Bush hijo. Sobre todo, aparte, teniendo en cuenta también las diferencias actuales en el mundo, ¿no? O sea, yo soy argentino y veo también, digamos, los nexos que tiene con estos pequeños trampitos, como dijo, como el presidente de mi país, Milei. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a responder estas 3 preguntas. Charles, ¿te gustaría responder a la primera porque es la más difícil? ¿Quién para a Trump o qué, desde un punto de vista europeo? Yo iba a sugerir que, lo que me decía un médico amigo, el colesterol, pero no me atrevo casi a... Sí. Bueno, bebe 11 Diet Cokes al día, ¿no? O sea, fingers crossed. No fuma ni bebe. No, pero bebe Coca-Cola, 11 Coca-Colas al día. Iragorri, ¿qué hubo?
Yo creo, bueno, vamos a ver, por un lado, me refería antes efectivamente a mi escasa confianza en los controles institucionales. Carlota siempre da buenos argumentos. Sistema federal, efectivamente. Gobernanza multinivel, efectivamente. La resiliencia de la democracia americana. Tú has vivido ahí muchos años, Juan Carlos. Juan Linz siempre me decía, olvídate de los presidentes. La democracia americana no está en la Casa Blanca, está en los municipios, en las elecciones del sheriff, en las elecciones de muchísimos puestos municipales, ¿no? David Putnam, ¿no?, hablaba de esto en sus libros. Es decir, la democracia americana sigue siendo una de las grandes democracias del mundo y probablemente sea mucho más sólida de lo que en estos momentos parece ser. Dicho esto, el problema es que eso lo sabe Trump también. Y están desmontando muchas instituciones. La ocupación del sistema judicial es muy preocupante a todos los niveles, no solamente Supremo, sino a nivel estatal. La ocupación de la propia administración, ¿no? Carlota y yo estuvimos con nuestros colegas de Heritage y a mí lo que más me impresionó, bueno, aparte de que nos dijeron que iban a bombardear Irán en las primeras semanas, o sea, estamos bien porque todavía no lo han hecho, o sea que hay un retraso ahí en el plan del cual nos tenemos que alegrar. Pero lo que más me impresionó de Heritage fue que nos contaron que habían entrevistado a 30.000 personas. Es decir, habían vetted a 30.000 personas, habían identificado a 30.000 señores y señoras a los cuales habían dado el marchamo de conservadores trumpistas y estas personas estaban listas, preparadas para ocupar la administración federal. No solo State y Defense, sino HUE, ¿no?, Housing, Education, Welfare, todos los departamentos. Vamos a ver, entrevistar a 30.000 personas. Heritage tiene un presupuesto anual de $500 millones. Por cierto, aportaciones de 5, 10, 15, 20 dólares no admiten dinero de las grandes corporaciones. Es dinero de ciudadanos anónimos conservadores que quieren contribuir. Eso es espectacular, ¿no? Pero lo preocupante en esos volúmenes que han elaborado es que efectivamente hay un plan para la toma del poder con unos tintes totalitarios que yo creo que son inéditos en Estados Unidos. ¿Podrá hacerlo el mercado? Como he dicho antes rápidamente, Federico sabe mucho más de cómo funcionan los mercados americanos que yo, pero creo que hay que hacer de la necesidad virtud. Es decir, ¿qué es Trump? Es básicamente un hombre de negocios, por cierto, fracasado, pero es básicamente un hombre de negocios. Y está en el poder también por motivos espurios de carácter económico. Por lo tanto, yo diría que su talón de Aquiles es ese, la economía. Si no logra tener unos buenos resultados económicos, que no va a ser fácil, entonces yo creo que será vulnerable. Por lo tanto, mi respuesta sería, no se trata tanto de controlar a Trump desde fuera, sino a que se pueda producir una implosión desde dentro. Carlota, ¿te gustaría añadir algo? Yo preguntaría, ¿qué es lo que ha hecho Trump hasta ahora, estos días? Pues yo creo que ha hecho mucho ruido. Pero realmente, de facto, tampoco hay muchas cosas. A ver, ha sacado muchísimas órdenes ejecutivas. Hay algunas órdenes ejecutivas que en inglés queda muy bien, es lawful y awful. O sea, son legales, pero son terribles, como por ejemplo perdonar a todos los vinculados al asalto al Capitolio, ¿no?, al 6 de enero. Evidentemente, el presidente de Estados Unidos tiene toda la autoridad sin ningún tipo de restricción para dar todo el perdón, pero es terrible porque estás yendo contra la propia democracia de tu país, cuando ha habido unos juicios, cuando hay pruebas, cuando hay todo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es terrible, pero lo puede hacer. Luego, hay alguna serie de leyes ejecutivas que son anticonstitucionales. Nacimiento y ciudadanía. Es la enmienda 14, es que lo dice tan claro que es absolutamente imposible que eso prospere. Y luego hay muchas órdenes que hemos estado haciendo que han hecho mucho ruido y que forman parte del teatro. Por ejemplo, TikTok. Se supone que hay una ley bipartidista que prohíbe a TikTok, pero bueno, realmente esta ley no dice que prohíbe TikTok, simplemente puso una fecha y a partir de ahí los servidores que siguieran alojando a TikTok pues les impondrían una multa. Y lo que ha hecho Donald Trump en esta orden ejecutiva de parar TikTok, lo único que ha dicho es que pone en pausa la imposición de esa multa, ¿no?
Por tanto, hay mucho teatro, hay que ir a cada una de las órdenes ejecutivas. ¿Puede el Poder Ejecutivo desmantelar todo, dejar de dar fondos y tal? En principio, no. El artículo 1 dice que es el Congreso el único que puede pagar y puede gravar. O sea, es que solo puede ser el Congreso de Estados Unidos. Y si ves las órdenes ejecutivas, dice que pone en pausa, no que prohíbe, no que desmantela. Eso está bien escogido. O sea, vamos a ver qué recorrido tiene todo este ruido que está haciendo. Yo creo que mucho menos del miedo que está generando. Pero, Carlota, puede destruir el FBI, por ejemplo, que sería importante en un Estado federal. Puede vaciar muchas instituciones. USAID a lo mejor no desaparece, no dinamitan el edificio, pero... No puede, o sea, en principio no puede. Lo puedes meter en una orden diciendo que vas a evaluar y vas a cambiar. Eso lo han hecho todos los presidentes, eso lo puedes hacer. Igual que los presidentes republicanos han hecho que USAID tira hacia la derecha y unos que tira hacia la izquierda y reestructurarlo. Eso sí que lo puedes hacer. Yo creo que el problema es toda la imagen que estás mandando al mundo, la percepción. Yo creo que Trump se basa en la percepción de todo lo que está haciendo. Preguntas a los norteamericanos si creen que el gobierno federal destina un 25% a la ayuda al exterior y que debería reducirse al 10%. USAID es el 1%. Entonces, yo creo que lo que está haciendo mucho es utilizar esas percepciones que tienen los propios americanos para llevar a cabo una serie de órdenes ejecutivas que algunas realmente van a hacer daño, pero yo creo que no todas. Yo creo que todavía eso está en manos de tribunales, de Congreso y de... Yo ahí sí puedo justo... Sí, y voy a la de economía. Pero yendo a este punto también... a ver, yo estoy de acuerdo, un matiz. No va a deportar a 11 millones de personas. Y yendo a quién le puede parar, parece ser que mucho de lo que tuvo que ver con la marcha atrás con México, con los aranceles, fue que los productores domésticos agrícolas levantaron la mano y se les escuchó. Pero en Washington la sensación es que puede haber 150.000 funcionarios despedidos. Y entendamos conceptualmente qué significa esto. Un funcionario de la administración americana no tiene nada que ver con un funcionario español. Es decir, es una persona que tiene otras oportunidades laborales normalmente que hacen que esté menos apegado a su puesto de funcionario que en Europa y que pueden ser reemplazados por los 30.000 de Heritage que llevan el clic de leales al proyecto. Porque la pregunta clave a esos 30.000 en Heritage era si la elección del 2020 había sido robada o no. Si contestaban que había sido fraude y que Trump había ganado, eran aceptados, y si tenían dudas, eran descartados. Ese era el único criterio. Por lo tanto, estamos hablando de leales. Y después, lo que ha hecho también, que a lo mejor es una erosión muy lenta, es que, por ejemplo, ha dicho que no va al G20. Marco Rubio ha dicho que no va al G20 en Sudáfrica, pero es que la presidencia del G20 el año que viene la tiene Estados Unidos. Nos hemos hartado de decir que el G20 es lo mejor que tenemos para que se hablen entre todos y que el gran bully del G20 era Rusia. Pues ahora el gran bully del G20 va a ser Estados Unidos. Por lo tanto, bueno, yo creo que es cierto que algunas son ruido, que algunas son espantosas, que algunas, como el cierre de USAID, no es ninguna broma y seguramente les han mandado a todos a casa, les han mandado un correo diciendo no vengan mañana y los que están fuera tienen un mes para volver. Y si acaso sus hijos están terminando el colegio, les podemos dejar que terminen el curso, pero si no, vayan viniendo todos y a lo mejor el presupuesto se reduce dramáticamente. Pero bueno, a la pregunta de Quique Alberola de regulación financiera, rápidamente, a mí es un tema que me parece preocupante porque aquí la clave es dos asuntos. La aplicación de los criterios de Basilea III, esto es curioso, en Estados Unidos hay anuncios de televisión en contra de Basilea III. No sé si alguien aquí sabe, aparte del Banco de España, qué es Basilea. Son los criterios de requisitos de capital para conseguir que haya cierta estabilidad financiera global. Bueno, digamos, esto es el mundo internacional, opinan algunos los que hacen estos anuncios, nos obliga a tener estos requisitos, bajémoslos. Pero la cuestión más importante es el tema, yo creo, de las criptodivisas y el Bitcoin. Si Trump realmente va en serio con esta idea de aumentar tanto, no es desregular en este caso, es dar un poquito más de certidumbre regulatoria al marco cripto, lo cual va en contradicción con mantener el dólar como la moneda fuerte. Entonces está todo lleno de contradicciones. Pero bueno, si entre los instrumentos que tiene el Tesoro se autoriza que haya bitcoins,
esto puede generar un problema de inestabilidad, estoy de acuerdo, no sabemos cuánto, pero más adelante. Así que sí que es un tema muy técnico que puede terminar descarrilando. Yo, por responder a la tercera pregunta sobre las alianzas políticas internas, cómo han cambiado entre la primera presidencia y la segunda, me atrevería a decir que la derecha clásica republicana no existe ya, que el Partido Republicano ha mutado en un culto y que hay que reconocer la astucia política de Donald Trump para tejer una gran coalición, como la que mencionabais, entre el movimiento MAGA, la América olvidada, los trabajadores, que muchos de ellos antes votaban demócrata, pero que sienten que el sueño americano, el ascensor social, ya no funciona y que el código postal es el dato más importante para saber, hasta el código postal en el que naces, el dato más importante para saber cuál va a ser tu posibilidad de ascenso económico y social el resto de tu vida, ¿no? Es un grupo de personas que se sienten olvidadas, dejadas, que sufren la desigualdad, la competencia desleal de China, también la desigualdad por la disrupción tecnológica, ¿no? Y este grupo se suma, porque con este grupo no se ganan las elecciones, un grupo del que no hemos hablado, pero que es muy importante, que son los votantes evangelistas, que no piensan que Trump es un dechado de virtudes, ni un modelo para sus hijos, pero que con tal de que les permita nombrar a todos los jueces federales y alguno del Tribunal Supremo, le entregan su voto, ¿no? Y que además sienten este rechazo hacia las élites de las dos costas, ¿no? Que les desprecian, ¿no? Luego hay un grupo de libertarios, que son pocos pero muy influyentes, con gran capacidad de financiación de campañas, y la gran novedad sin duda ha sido el voto de las minorías, ¿no? Tanto de hispanos como de afroamericanos. Y luego hay un grupo que hay que reconocerlo, que se ha sumado a este éxito de Donald Trump, que son los que odian a Biden, las personas que no podían más de los excesos del mundo woke, de esta arrogancia de los demócratas. El Atlantic explicaba muy bien, uno de sus editoriales, que el problema de los demócratas es que cuando miran a los republicanos se ven a sí mismos. Es la arrogancia permanente, ¿no? La idea de que si eres republicano tienes que cambiar y tienes que ser demócrata, nada más, ¿no? Esto es lo único que tienes que hacer. Y yo creo que estos excesos, ¿no?, identitarios, ideológicos, pues se han pagado muy caros y han ensanchado esa mayoría presidencial, ¿no? Vamos a seguir porque seguro que hay más preguntas. Buenas tardes, soy Julián García, soy economista. Quería, vamos a ver, me he quedado con dos ideas quizás muy simplistas, ¿no?, de la presentación tan estupenda que estamos teniendo esta tarde sobre Donald Trump. Una de ellas es un personaje antidemocrático y, en segundo lugar, un personaje disruptivo. En cuanto al primero, yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿no les parece que un presidente que cuenta con el apoyo de la mitad de la población de los Estados Unidos, a ver, pueden estar confundidos, claro que sí, ¿quién dice que no? Pero que es la mitad de la población de los Estados Unidos, pues, a ver, muy antidemocrático no parece. Y la segunda pregunta... Perdona, una sola pregunta. La pregunta es, ¿les parece antidemocrático? Por favor, hemos quedado en una pregunta por participante para poder dar la palabra a muchas personas. Había... Está el embajador que ha pedido. There's a lady in the middle. Hola, muy buenas. Yo soy José Luis Moreno y mi pregunta es la dificultad, o sea, la posibilidad de check and balance, la habéis comentado y lo he escuchado en algún podcast que la comentaba Carlota, es cómo pueden empastar ese Silicon Valley, esa necesidad tecnológica de hacer dinero, con ese nacionalismo que se supone que tiene que defender. Quiero decir, los americanos llegarán al momento en que digan, peor que vivo ahora, estoy viviendo mucho peor todavía. Aunque en Estados Unidos nunca han tenido un bienestar equiparable, porque ni siquiera Obama fue capaz de crear una sanidad pública. Y un pequeño matiz. Te ha faltado decir, Charles, perdón por tutearte, que aparte de ser un outsider, no sé si es el primer presidente electo de Estados Unidos culpabilizado por la justicia. Sí. Condenado. Condenado, perdón. Muchas gracias. Más preguntas. Vamos a... Claramente vamos a tener que hacer un tercer debate. Había una pregunta de una señora joven. Sí. Está viajando el... Hola, buenas tardes. Gracias por la magnífica presentación y el panel. Mi nombre es Victoria Carvajal, soy periodista, escribo en The Objective. Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto
el apoyo cerrado de los trumpitos a un líder como Trump se puede volver en su contra, ¿no? La guerra arancelaria puede ser larga, no sabemos quiénes son los ganadores y los perdedores, pero estoy pensando, por ejemplo, en Vox, ¿no? y el campo español, ¿no? Que tiene ahí una base de votantes importante. Si la política arancelaria de Trump sigue adelante, el apoyo que hace ahora mismo Vox para ganar a nivel nacional y distinguirse, si queremos, del PP, ¿no? que tiene una posición más ambigua con respecto a Trump, sí se puede volver en su contra, y no solo a Vox, sino a otros partidos de extrema derecha en Europa. Gracias. Muchas gracias, Victoria. Le voy a pedir a Charles, invocando su condición de gran historiador, que responda a la pregunta sobre hay una mayoría democrática detrás, ¿cuál es el problema? Vamos a ver, yo creo que nadie aquí ha cuestionado la legitimidad del triunfo electoral de Trump. Creemos que las elecciones han sido justas y competitivas. Por cierto, ningún demócrata que yo sepa del Partido Demócrata ha cuestionado el resultado, a diferencia de lo que él hizo hace 4 años. Hace 4 años, sí. ¿Hay motivos para cuestionar el apego de Trump a la democracia? Absolutamente, radicalmente sí. Incitó la toma violenta del Capitolio de los Estados Unidos, episodio en el cual murieron 6 personas. Y al cabo de 7 meses se suicidaron otras 5 que eran policías del sistema del Capitolio. El Capitolio tiene su propia fuerza de seguridad. Él no solamente, digamos, que legitimó esa acción, sino que posteriormente, como usted sabe, cuestionó sin ninguna base, y esto se ha demostrado en centenares de juicios a lo largo y ancho de Estados Unidos, no hay ninguna base empírica para cuestionar el resultado electoral que él ha cuestionado. Para mí eso, en buena medida, le descalifica como demócrata. Dicho esto, es verdad, ha ganado con un 48,9% del voto frente al 48% de Kamala Harris. Pero no creo que él sea un gran adalid de la democracia representativa, sinceramente. Gracias. Me gustaría preguntarle a Carlota por esta mezcla, ¿no? de un gobierno global, ¿no? Esa necesidad de expansión global de las empresas tecnológicas grandes, pero también de un nacionalismo económico, de un repliegue, ¿no? Y esta contradicción entre algunos apoyos que vienen de estas empresas tecnológicas y esa base, ¿no? De clase trabajadora que tiene miedo a las consecuencias de la globalización tal y como ha discurrido, ¿no? Pues yo creo que ahí es una de las principales contradicciones y dudas de este gobierno, ¿no? Precisamente. No solo a nivel de votantes, sino bueno, dentro del propio gobierno, ¿no? Tenemos a los America First, los leales, tenemos yo creo que todavía hay algún republicano del establishment, Marco Rubio, aunque se nos está yendo un poco, pero forma parte del establishment republicano, y tenemos a demócratas disidentes, que la mayoría son estos CEOs de Silicon Valley que están ahí, que están formando parte del gobierno y que ya están teniendo influencia en determinadas políticas de Donald Trump. Si a lo mejor durante la campaña electoral Donald Trump era mucho más duro, por ejemplo, con respecto a China, parece que ahora lo es menos, y en principio es por la influencia de Elon Musk, porque tiene sus inversiones, sus empresas, le interesa la inteligencia artificial que se está desarrollando en China, y por lo tanto, aparentemente, a lo mejor la política de Estados Unidos hacia China va a ser menos dura precisamente por esto, ¿no? Que choca con esas campañas en las que decían los chinos nos están quitando los trabajos aquí en casa, ¿no? Precisamente yo creo que en ese núcleo es donde pueden saltar las principales fisuras, y yo creo que de aquí a unos meses Musk y Trump van a chocar, van a estallar, pues yo creo que llega un momento en que eso es totalmente inadmisible. Pero evidentemente es bastante contradictorio, pero vuelvo a lo que dije antes, la base que apoya a Trump le adoran. Y le presenta otra idea y se la perdona y seguirá adorándole. Entonces, si Donald Trump tiene la capacidad de cambiar el discurso, la narrativa, para poder encajar precisamente eso,
yo creo que podrá seguir tirando hacia adelante. Aparte de añadir algo, me gustaría contestar la pregunta Sí. de Victoria sobre si el apoyo de los trumpitos, ¿no?, al final puede ser contraproducente por el impacto negativo en las economías, en la igualdad, en las políticas sociales que puede tener Europa, ¿no? Sí, antes añadir una cosa. Van ganando la nueva tecnocracia tecnológica feudal, llamémosla así. Y está ganando, además, yo creo, más de lo que todos esperábamos, porque hay dos grupos. Están los que están ejecutando el proyecto, como Elon Musk, y los que están atemorizados, que son todos los presidentes de las tecnológicas que se han dado la vuelta para seguir ganando dinero. Y el único que no es Bill Gates, que ya veremos qué le pasa. Pero realmente la combinación de la protección al trabajador perdedor de la globalización en Estados Unidos, es muy difícil entender que eso le preocupe lo más mínimo tanto a Trump como a Musk, por una cuestión de empatía con el otro. Y yo creo que el idilio Musk-Trump va a durar más, pero bueno, ya veremos. No sigo la política económica, digamos, la política doméstica tanto. Un matiz solo. Yo creo que la guerra comercial es un desastre, pero sobre todo es un desastre porque destruye la arquitectura institucional de cooperación, el OMC, el G20, el mundo de reglas. El impacto de unas aranceles del 5% sobre las aceitunas o sobre el aceite, y discúlpenme absolutamente los que producen en esos sectores que se ven totalmente afectados, pero a nivel general de la economía española o de otro sitio es pequeño. Y tenemos unos mecanismos de compensación, afortunadamente, porque existe el Estado y la Unión Europea y estas cosas. Por lo tanto, no sé qué harán los partidos de extrema derecha europeo, ellos sabrán, pero habrá que ver los números y esa también es una realidad. Yo creo que es mucho más importante cómo responde Europa con su regulación sobre servicios, si bloquea Twitter por intromisión en las elecciones alemanas o no, y ahí hay una pugna tecnológica más fuerte, porque estamos hablando de una cuestión. A Trump le gusta ser del siglo XIX en todo, es mercantilista del siglo XIX, habla de bienes y no habla de servicios, habla de productos agrícolas, habla de tanques. La partida se juega en lo financiero, en lo digital, en lo regulatorio y en lo tecnológico muchísimo más, y eso es lo que creo que tenemos que entender. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para 3 preguntas más, por lo menos. Hay una mano esta señorita. Hola, yo soy Adriano de la Universidad Complutense. Os quería preguntar, a sabiendas de la paulatina transformación que tiene China, que busca ser una economía importadora de bienes, el efecto que tenga paralelo a su cuenta financiera, si en un futuro podría poner en riesgo el exorbitant privilege que mantiene Estados Unidos. Muchas gracias. Aquí en la mitad hay una señorita muy paciente. Póngase usted de pie. Si no. ¿Dónde está el micrófono? Hay otra. Bueno, llegará. Buenas tardes, mi nombre es Sofía Gómez, soy estudiante. Antes han dicho que la Unión Europea no tendría ninguna oportunidad de ganar en un balance entre Estados Unidos y China. Y mi pregunta es, desde un punto de vista estratégico, sobre todo, ¿qué oportunidad o qué sería más inteligente por parte de la Unión Europea en este balance? Porque hay quien sugiere que quizás sería el momento de tornar un viraje más hacia China, puesto que ofrece una diplomacia sin valores, que son valores que hemos visto, como ustedes han presentado, que Trump está perdiendo totalmente. Entonces, esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias. Hay que darle a... Hola, ¿qué tal? Bueno, mi duda... Perdón. Me llamo Alba, soy estudiante del máster de la Escuela Diplomática y mi duda es muy concisa, tiene que ver con el nuevo plan que ha hecho en Gaza. Mi duda es qué viabilidad le ven a este plan y cómo este plan puede afectar a las alianzas que tiene Estados Unidos en la zona, que ya hemos visto que ya han empezado un poco a decir que no están dispuestos a seguir este plan y si lo va a hacer a costa de estas alianzas. Nada, es eso. Muchas gracias. Pues vamos a intentar responder también con concisión a estas 3 preguntas.
No sé si te gustaría empezar. Sí, Federico, el hablando. exorbitant privilege, el papel del dólar en el mundo ya se ha mencionado. De momento, el dólar, perdón, es un poco es una porquería de moneda, salvo que todas las demás son peores. Por lo tanto, de momento tira. Así como no tenemos mucho tiempo, lo puedo... Las exportaciones chinas. ¿Sí? Claro, a ver, realmente esto abre otro tema que ahora lo vamos a tratar también, la relación Europa-China, pero otra cosa que creo que es interesante es ver que es muy posible, y es lo que se está comentando más en Washington ahora, es que Trump ha ido muy suave en la guerra comercial con China, desde el punto de vista de un 10% de aranceles, no un 60%, y que se podría parecer bastante al Trump 1 cuando se llega a un acuerdo en el cual, bueno, Trump se puede poner la medalla, he sido duro con China, no le preocupa la seguridad económica como le preocupaba a Biden, China accede a comprar más productos estadounidenses, deprecia el renminbi, por lo tanto el déficit comercial bilateral no desaparece, porque no va a desaparecer, a menos que aumente la tasa de ahorro en Estados Unidos, que no va a ocurrir porque los impuestos van a bajar, y por lo tanto, pues los chinos dentro de unos años dicen, pues no lo hemos terminado de cuadrar, como pasó la otra vez. Muchas gracias. Muy interesante la pregunta sobre China y Estados Unidos. Mi interpretación es que nuestros valores e intereses obviamente siguen estando mucho más alineados con los de Estados Unidos que con los de China, pero a los americanos les tenemos que decir, como estamos diciéndoles ya desde hace algún tiempo, que nuestros valores e intereses son similares pero no idénticos, sobre todo nuestros intereses, no son idénticos a los estadounidenses. Tenemos que garantizar nuestros valores e intereses. China no es la solución a los problemas europeos. Europa tiene que hacer tres cosas. Rearme económico, básicamente aplicar informes Letta y Draghi, si fuese posible, que no vamos a hacer, pero en fin, intentémoslo. Segundo, rearme militar. Algo vamos a hacer, estamos ya aumentando el gasto militar, pero probablemente no lleguemos tan lejos como debiéramos o no de la manera más adecuada. Y tercero, y esto ya lo ha planteado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, buscar el apoyo y el partenariado con nuestros socios más afines. ¿Quiénes son? Japón, Corea del Sur, Canadá, si se le deja, y otras democracias en el mundo. Es decir, si el paradigma está cambiando, si Estados Unidos deja de ser este hegemón benigno y se convierte en un pseudo-hegemón potencialmente maligno, nosotros tendremos que actuar en consecuencia. Pero, desde luego, en ninguna instancia debemos hincharnos en brazos de China. El peligro, uno de los grandes peligros de lo que está haciendo Trump es precisamente que muchos países del sur global sí tengan la tentación de echarse en brazos de China. Y, en este caso, quizás con algunos motivos interesantes. Pero ese no es el caso de la Unión Europea, afortunadamente. Y por añadir algo, la Unión Europea no tiene más remedio que llegar a acomodos porque no tiene las capacidades, sobre todo en seguridad y en defensa, que necesita para tener autonomía estratégica en este panorama, pero al mismo tiempo tiene que desarrollar suficientes capacidades, tiene que construir fortaleza y tiene que responder con alianzas que no solamente se guíen por intereses, sino que también vuelvan a estar fundadas en valores, porque es lo que permite pensar en intereses a largo plazo, ¿no? Una nota sobre Gaza. No se va a expulsar a 2 millones de palestinos de Gaza. Esto no va a ser un Club Med para que el yerno y los amigos de la familia se hagan más multimillonarios todavía. Esto no va a ocurrir. Ni Egipto ni Jordania van a aceptar esa población palestina. Sería una segunda Nakba absolutamente intolerable. Y además Arabia Saudita tampoco lo va a tolerar. Esto es muy importante, porque Trump espera que los saudíes y los otros países del Golfo al final entiendan que lo más importante es normalizar su relación con Israel para poder dar por terminado el problema árabe-israelí. Mientras no se dé respuesta al problema palestino, no se resuelve el problema árabe-israelí y, por lo tanto, los acuerdos de Abraham tendrán un recorrido francamente limitado, en mi opinión. Eso me iba a tocar a mí, pero bueno. Un poco cuando Donald Trump en el 17, o sea, para el presidente, el primer viaje que hace fuera al extranjero es muy importante y en el 17 Donald Trump fue precisamente a Arabia Saudí, ¿no? Y uno de los éxitos de su política exterior es precisamente los acuerdos de Abraham, que luego hemos visto que ha habido continuidad con Joe Biden y en principio quiere seguir apostando por eso, ¿no? Y un poco lo que ha dicho Charles,
tiene que ceder con el tema de Gaza y de los palestinos, porque para Arabia Saudí es un antes y un después. Luego también en la zona, yo creo que además ya viendo más lo que es Oriente Medio, yo creo que ahí, incluso con esta administración Trump, ya que soy yo aquí la optimista, podemos ver, yo creo que más estabilidad de lo que nos decía la Heritage Foundation de que iban a bombardear Irán. Bueno, Donald Trump solo tiene 4 años, ¿no? Es su segundo y último mandato, enmienda 22 de la Constitución de Estados Unidos, que no se va a cambiar. A Barack Obama le dieron el Nobel de la Paz. ¿Por qué no lo va a buscar él, ¿no? Esto es algo que se escucha en Washington y que a lo mejor ya, quiere dejar a ver cuál va a ser su legado, ¿no? Esta idea de que él sea el que corte el programa, que llega a un acuerdo con Irán y corte ese programa nuclear iraní, yo creo que a él le gustaría bastante. Y yo creo que ya están en conversaciones, en principio, parece ser con Irán. Esto cambia un poco, ¿no? y da cierta estabilidad ahora mismo a la región, y al final esto le va a obligar a que el tema de Gaza, evidentemente, ahí tenga que ceder. Luego vamos a ver qué hace Netanyahu, que es otra figura importante, y a ver qué hace el propio internamente, ¿no? Que yo creo que son los únicos que pueden parar a Netanyahu. El espectáculo de Netanyahu en el Oval Office diciendo "That's a remarkable idea". Vamos a terminar aquí. Quería, para añadir una nota esperanzadora, asegurar que aunque trabajamos en la oscuridad y hacemos lo que podemos, ¿no? Estamos también en un momento para buscar luz en los valores que dan sentido a Europa, en la razón, en todo lo que hemos aprendido del pasado, que hemos tenido situaciones mucho peores en nuestro continente, y prometer que haremos más debates, que contaremos con todos ustedes y que este es un momento para escuchar, para pensar y para dialogar. Muchísimas gracias a todos.